Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, bienvenidos a nuestra, pues no penúltima sesión, pero sí de las más avanzadas de la segunda etapa de este curso. Y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Adrián Muñoz. Leeré una ficha breve. Le damos la bienvenida, estamos muy contentos de que haya aceptado. El doctor Adrián Muñoz es doctor en estudios de Asia y África, sur de Asia, por el Colegio de México en 2007. Fue profesor de asignatura y de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2006 a 2013. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en distintos foros, tanto a nivel licenciatura y de posgrado, como en congresos y coloquios nacionales e internacionales. Entre otros, ha impartido los siguientes cursos: sánscrito, Historia de la India 1 y 2, Textos judeocristianos, Literatura clásica de la India, Literatura colonial y poscolonial de la India, Poesía inglesa del siglo XIX. Sus líneas de investigación comprenden el estudio de las religiones, la literatura e historia del sur de Asia, lengua sánscrita, movimientos religiosos, literatura comparada, historia cultural de la India, siglos XIII al XVIII y mitografía. Además de numerosos artículos, ha publicado los siguientes libros: Radiografía del Hatha Yoga, México, el Colegio de México, 2016, Los versos satánicos de Blake, El matrimonio del cielo y el infierno con exégesis, primera edición, México, Educación y Cultura, 2012, La piel de tigre y la serpiente, la identidad de los Nat Yogis a través de sus leyendas, México, el Colegio de México, del 2010. También editó junto a David Lorenzen Yogi Heroes and Poets, Histories and Legends of the Nats, publicado por State University of New York Press, 2012. Entonces le damos la bienvenida. Este es el libro que, si no van al Colmex y lo compran, lo pueden consultar aquí en nuestra pequeña biblioteca que tenemos a la mano, y para que ustedes la consulten. Les he dicho que los libros que compramos con el proyecto son para que ustedes los usen, no nada más para los que dirigen el proyecto, sino para que ustedes puedan consultarlos. Nos ponemos de acuerdo al final. Muy bien, entonces dejo la palabra al doctor Adrián Muñoz, a quien le volvemos a agradecer su presencia y su contribución. Gracias. Si quieres pasarte acá, ¿es que es más cómodo? Pues no di para no tapar esta pantalla principal. Que bueno, están las laterales. Sí. Buenos días. Siempre me gusta venir al instituto, ¿no? Es una sala de hecho bastante agradable. Antes de comenzar, supongo que suelen tener un receso en el Sí, momento, a las ¿no? 12 tomamos un receso. Porque si no, No, nadie entramos en soporta. estados místicos y cosas por el estilo. Todos necesitamos ir al baño, tomar café. Okay. Bueno, ustedes me dicen en qué momento es, bueno, eso, el momento para tomar la pausa. Sí. Organicé la presentación del día de hoy de manera que primero tuviésemos una introducción, pues no tan sucinta, un poco elaborada, para que puedan entender más o menos sobre qué trabaja o contra qué trabaja el tipo de poesía que constituye el tema principal de esta presentación. Concretamente se trata de un corpus poético que se asocia a una orden de yogis en particular, una orden religiosa que sobre todo tuvo o ha tenido un desarrollo en el norte de la India, mejor dicho en el norte de la península, antes de la independencia y partición del continente, es decir, lo que era la India histórica, que incluye lo que es ahora Pakistán, pero también Bangladesh, etc., ¿no? Sobre todo en el norte es donde se desarrolló esta orden de yogis, a los cuales se les conoce como Nat Yogis.
Estos existen todavía, están vigentes, están divididos en distintas corrientes, no hay una cohesión institucional ni mucho menos, que eso es algo típico en la India. No hay ninguna cohesión institucional de nada porque las religiones son muchísimo más difusas de a lo que estamos acostumbrados, o al menos a lo que creemos, porque en el cristianismo es complicadito, pero bueno, ¿no? Acá es muchísimo más porque no hay un eje o centro de gravedad que equivalga a unas escrituras, ¿no? En la India no hay una sola escritura que tenga ese papel, hay un montón de escrituras. Y las escrituras tienen, digamos, estatus canónico para unos grupos, pero para otros no. Y los dos grupos pueden ser hindúes. Es muy, muy complicado. Entonces, dentro de todo ese espectro gigantesco que es el hinduismo, hay varias, de hecho, corrientes de yogis. Dentro de esas varias corrientes de yogis están los Nat Yogis, que han sido bastante célebres, fueron muy importantes, más que en la época medieval, es lo que ahora los historiadores llaman era premoderna, ¿no? Por una serie de vicisitudes históricas que no vamos a discutir aquí, ¿no? Pero eso comprende más o menos los siglos XIII a XVIII, ¿no? En el caso de la historia de la India. Entonces, bien, estos Nat Yogis han recibido cualquier cantidad de apelativos a lo largo de los siglos, ¿no? Esto se refleja no solamente en los textos que son producción de ellos mismos, sino en producciones de otros grupos sociales o religiosos que se refieren a ellos. Además de lo complicado que es el espectro religioso en la India, es decir, muchas religiones en realidad, como también saben, hay muchas lenguas, ¿no? Y entonces estas producciones literarias, filosóficas y religiosas pues se han elaborado en sánscrito, pero también en cualquier cantidad de otras lenguas, ¿no? Entonces, yogi es una forma vernácula de, obviamente, la palabra que a ustedes les resultará más familiar, que es con Y, ¿no? Obviamente, la U habría que quitar si las estamos escribiendo en inglés, ¿no? Si es en español, pues entonces, si le quito la U, pues es yogi, ¿no? Son este tipo de cosas. Yogi es la forma vernácula, es decir, en los alfabetos de la India equivale a lo que en nuestro alfabeto latino escribiremos como una J, ¿no? Hay variantes fonéticas que también son exquisiteces lingüísticas que tampoco me voy a sentar aquí a discutir largamente, pero es para que más o menos, al menos tengan una idea de todo el tipo de cosas que suceden, ¿no? Entonces, una manera como las traducciones vernáculas se refieren a ellos, yogi, ¿no? Que es evidentemente un término muy genérico, posiblemente quiere decir alguien que practica, se adhiere o sigue algún tipo de forma que se pueda llamar yoga. Esto evidentemente quiere decir que hay muchos tipos de yoga, no hay uno solo, ¿no? En el caso concreto de los Nat Yogis, ellos se asocian con una escuela particular de yoga, que voy a mencionar un poquito más adelante. Además de llamarles yogis, también se les conoce como Gorakhnathis, esto es seguidores de Gorakhnath, que es el fundador proverbial, legendario de esta orden de yogis. No sabemos si es una persona histórica, no tenemos evidencias, pero sí es al menos un personaje que figura muchísimo en distintos tipos de fuentes, ¿no? Y él es el que formalmente organiza la orden y la conforma, digamos, en algún lugar, en algún momento alrededor del siglo XIII, no lo sabemos. Entonces todos los seguidores son Gorakhnathis. También se les conoce como Gamfatha Yogis o los yogis de la oreja perforada, porque tienen un distintivo bastante peculiar, que es una perforación que hacen. Eso es un proceso de iniciación, desde luego, ¿no? Paulatino, es largo, no se realiza ni en unas horas ni en varios días, es muchísimos más días, pero culmina con la perforación de las dos orejas, y en esa perforación les introducen unos aretes o unas arracadas. Ahora, ¿qué tiene peculiar la perforación? Es que esta no se realiza en los lóbulos, sino en los cartílagos, ¿no? Es decir, esta zona de acá, ¿no? Y pueden imaginar que es un poco doloroso, ¿no? Si en los lóbulos realmente no hay tantas terminaciones nerviosas, ¿no? Pues un poco de hielo y ya uno se puede perforar, ¿no? Hasta en Samos, con una pistola rápidamente se realiza. Acá no, es muchísimo más complejo, ¿no? Esta es la única orden religiosa en el subcontinente indio que tiene esta práctica.
Entonces, esto los distingue de cualquier otro grupo de yogis, de seguidores de otros seguidores de Shiva, de seguidores de Vishnu, Jainas, Sikhs, budistas, etc. Nadie más tiene esta práctica. Entonces, es una seña distintiva muy concreta de los yogis. Por eso, en algún momento les llaman de manera despectiva los yogis de la oreja perforada. También a veces les llamaban darshanis, porque la rakada recibía el nombre de darshana. Darshana es una palabra con un amplio espectro semántico. Puede querer decir visión, puede querer decir perspectiva, es decir, el acto de ver, ¿no? Con visión quiere decir eso, es el acto de ver. De ahí se desprende perspectiva, de ahí se desprende punto de vista y de ahí se desprende también escuela de filosofía, ¿no? Entendida en términos clásicos, una filosofía es un punto de vista acerca de una problemática en general de filosofía, ética, metafísica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a estas arrancadas les llamaban darshanas, porque les permite no ser filósofos, pero sí tener una percepción, una mirada de la realidad muchísimo más avanzada que aquel que no está iniciado. También se les llama siddha, este de hecho es un término quizá más frecuente que todos los demás, además de yogi, desde luego, ¿no? Siddha literalmente quiere decir perfecto, perfeccionado o exitoso. Esto es fundamental para el caso de los yogis. Ahora bien, es un término que no se aplica exclusivamente a los na-yogis, se puede encontrar en otros contextos para otros tipos de adeptos religiosos. Muchas veces son tántricos, algunas veces son budistas, ¿no? Muchas veces seguidores de Shiva y en muchos otros casos pues son estos tipos de yogis, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica, sea la que ésta sea, les proporciona distintos tipos de éxitos espirituales, ¿no? Entonces se convierten en seres exitosos, siddhas, o seres perfectos. Son también llamados avadhutas, que es un término que quiere decir renunciante. Hay muchos términos, desde luego, en la India para referirse a los renunciantes. Este es uno de ellos. Lo que quiere decir es que corta de tajo con los vínculos que lo atan al mundo social. Esto habla de un papel muy importante de renuncia, de votos y, por supuesto, de iniciación. Para formalmente convertirse en una asceta, en un renunciante, se tiene que pasar por un proceso de iniciación que puede ser de distintos tipos. Como ya dije, en el caso de los na-yogis, queda particularmente coronado con la perforación de las orejas, ¿no? Si tienen las dos orejas perforadas, quiere decir que ha recorrido todos los procesos de iniciación. Hay algunos que no los recorren por completo y solo tienen una oreja perforada, ¿no? Entonces son como yogis a medias, ¿no? Y hay un término peyorativo como se refieren a ellos, ¿no? Que ese no se los puse aquí, no importa. Entonces, ¿cuándo se formó esta orden de yogis? Pues no antes del siglo X, y posiblemente es hasta el siglo XIII, ¿no? Todavía no tenemos las evidencias concretas, porque en India es muy complicado fechar, sobre todo antes de la llegada de los musulmanes. Los musulmanes tienen una conciencia muchísimo más, vamos a decir, científica para fechar los acontecimientos en calendarios que uno puede seguir. En el caso de la India antigua, pues no sucede así. ¿Por qué? Pues porque visualizan eras cósmicas gigantescas, entonces no tiene ningún sentido decir si algo sucedió. En el calendario gregoriano con 30, 50 o 300 años de diferencia es nada, ¿no? Nada. Allá miden en millones y millones y millones de años. Entonces, claro, cuando uno quiere acercarse históricamente o académicamente, pues es un problema, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que con textos que más o menos se pueden fechar, o al menos introducir en un espectro de, digamos, 250 años, pues se pueden encontrar referencias. Si no hay referencias a Goraknatis, pues quiere decir que no existían, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero son distintas maneras de poder fechar, ¿no? Entonces, si lo llevamos muy para atrás, vamos a decir que surgieron en el siglo X, XI, y tienen vigencia hasta la actualidad, siglo XXI, pues ya tienen bastantes siglos, ¿no? Bastantitos, ¿no? Con distintos éxitos, con distintas vicisitudes, etc. Pues siguen vigentes.
vigentes, ¿no? Desde luego han experimentado cualquier cantidad de cambios sociales, ¿no? Son formalmente Shaivas, esto es, devotos del dios Shiva, que es uno de los dioses más populares dentro del gran espectro del panteón del hinduismo. Estoy casi seguro que más adelante va a aparecer una imagen del dios Shiva, y si no, bueno, va a aparecer una imagen parecida, ¿no? Ya me detendré. Esa es la forma de yoga que particularmente se asocia con esta orden de yogis, el Hatha Yoga. Si en principio esta orden, repito, por ahí del siglo XII o XIII, habrían condensado un tipo de práctica yógica que se llama Hatha Yoga. Esto quiere decir que no hay Hatha Yoga desde ese momento, ¿no? Que para los que practican Hatha Yoga o yoga, puede parecer como raro, porque pues, todo viene de los Vedas, desde épocas antiquísimas, y no es cierto, ¿no? Esas son cosas que se repiten pues, sin conciencia histórica, ¿no? Y por falta de conocimiento, desde luego, no todo viene de los Vedas, hay un montón de cosas que no vienen de los Vedas, ¿no? Y el yoga es una de ellas. Todos los yogas. En los Vedas no hay yoga, ¿no? Y Hatha Yoga todavía viene mucho posterior, ¿no? Como repito, siglo XII o XIII, ¿no? No hay ningún texto del que tengamos conocimiento antes de esa época que hable de una forma de yoga llamada Hatha, ¿no? Y una vez que surge, se empieza a asociar, sobre todo a esta orden de Nat Yogis. Ahora bien, la forma de Hatha Yoga que aparece en los textos originales en sánscrito de los siglos XIII, XIV, XV, XVI es muy clara. La intención, la finalidad es obtener la inmortalidad, como mediante la producción o la transformación del cuerpo, de manera que se convierta en un cuerpo adamantino, como de diamante, ¿sí? Lo más perfecto que pueda haber. Es incorruptible, es inmune a las enfermedades, inmune a la vejez y por supuesto inmune a la muerte. Esa es la finalidad de Hatha Yoga en estos textos originales. Sí, evidentemente ha habido un cambio. Si uno va a un estudio de yoga en la actualidad a practicar Hatha, pues no le dicen con esto te vas a hacer inmortal, no. Vas a tener mucha elasticidad y no sé, otro tipo de cosas. No tengo que abundar mucho en eso. Es casi ya conocimiento popular, ¿no? O quítenle el casi, ¿no? Ya es un producto pues indeleble, ¿no? De la cultura urbana global. Ahora, también otra característica que tenía esta orden de yogis, al menos en sus fases iniciales, es que más bien eran heterodoxos. Esto es, no se ceñían por completo a la cultura brahmánica ortodoxa y hegemónica, que básicamente está asociada está todavía asociada con los pandits, es decir, con la clase sacerdotal de los brahmanes, que sobre todo custodian la lengua sánscrita y por ende todo el saber que se ha contenido en los textos escritos en esa lengua. En el caso de los Nat Yogis, tenían más bien una apertura social muchísimo mayor que la que permite el brahmanismo ortodoxo, en la cual el sistema de clases sociales o castas es fuertísimo, no se puede cambiar, porque eso es algo que viene pues, con la familia en la que uno nace, ¿no? El oficio y la casta están marcados con el apellido, etcétera, 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 ¿no? El caso de los Nat Yogis permitían gente conversa a sus filas, que podían venir de distintas clases sociales, de distintas orientaciones religiosas, es decir, podía ser uno seguidor de Vishnu, o budista, o sufí, también, eso quiere decir del Islam, ¿no? O sea, había muchísima apertura. En algunos momentos, incluso algunos han registrado que había, no en grandísimos números, pero al menos de manera significante, había varias mujeres renunciantes dentro de la orden, ¿no? Eso en la actualidad es difícil de saber todavía con exactitud, pero al menos parece que entre el siglo XIX y XX sí lo sabía, ¿no? Al menos un etnógrafo británico así lo tuvo registrado, ¿no? Pero esto dentro de una óptica brahmánica ortodoxa hubiese sido imposible, eso no se puede, ¿no? Va en contra de todos los lineamientos, ¿no? Entonces bien, aquí tenemos dos ilustraciones de la orden, ¿no? Bueno, en el caso de la izquierda, que es una estampa popular contemporánea,
ejemplifica a la orden en general, ¿no? Son muchos yogis, ¿no? Varios de ellos son figuras o personajes legendarios, tienen ahí sus nombres que no los voy a leer, no, tampoco tiene demasiado caso, ¿no? Pero están ejemplificados y detrás están marcados por pues también una imagen icónica del hinduismo, que es una especie de trinidad de dioses, ¿no? Bueno, no es una especie, es una trinidad. Lo que pasa es que en la realidad sucede de otra manera, pero bueno, en términos muy generales, estos dioses son los que están encargados de la creación del universo, la preservación del universo y la disolución del universo, ¿no? Hace algunos momentos mencioné que en India normalmente se tiene la concepción cíclica del tiempo, que es gigantesca, es interminable, etc., ¿no? Esto supone que el cosmos se crea y se destruye sistemáticamente cualquier cantidad de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo no se termina nunca. Lo que se termina es el mundo, pero el mundo se vuelve a crear y todo cuanto esté contenido en el mundo y en el cosmos, desde luego. Pero el tiempo no. El tiempo sí, es una rueda que gira y gira y gira y gira y gira. Entonces estos tres dioses se supone estar encargados de los tres grandes momentos cósmicos del universo. Shiva es el que está de este lado, sosteniendo un tridente, y se supone es el dios patrono de los yogis, ¿no? Concretamente de estos yogis. En la imagen a la derecha no es una estampa, esta sí es una ilustración más, digamos, tradicional, ¿no? Posiblemente del siglo XVIII, creo que es de Rajasthan. Y aquí está lo que les mencionaba, estas son las arracadas que les perforan los cartílagos, ¿no? Entonces, cuando se encuentra una imagen y aparecen estas arracadas, pues no es un monje budista, no es un Vaishnava, no es un Jaina, es este tipo de yogis, ¿no? Y bueno, y tiene otros aditamentos que además lo asemejan mucho a Shiva, ¿no? Entre ellos está el chongo. Justo, acabo de estar en Argentina y Costa Rica y pues claro, chongo ya no le suena nada, ¿no? Me corrigieron. Y ya olvidé cuál era la palabra, ¿no? Bueno, en fin, el moño que tiene encima, ¿no? Que es su propio cabello, ¿no? Shiva tiene el cabello largo y es como esos yogis en principio deberían tener el cabello largo, se lo dejan crecer no por vanidad, sino justo por abandonar la vanidad, lo deja crecer de manera natural, no se lo limpia, no se lo peina, no, si son rastas, ¿no? La verdad. Ok, esta no le pongan demasiada atención, es solo una lista que registra distintos personajes que conforman el santoral de esta orden de yogis, ¿no? Pues tienen apariciones diferentes en distintas fuentes, ¿no? Esto básicamente lo que refleja es que no hay una homogeneidad ni siquiera dentro de la orden, ¿no? Porque al principio les dije, eso, el hinduismo es más bien ambiguo porque es muy difuso, es un universo muy complicado donde no hay líneas o cohesiones institucionales, pues incluso dentro de cada uno de los grupos sucede lo mismo, ¿no? No hay una lista definitiva de cuáles son los 9 grandes yogis, ¿no? Todos hablan del 9, pero las listas registran distintos nombres, ¿no? Todo el tiempo. Desde luego hay 3 nombres, 4 nombres que sí aparecen constantemente. Goraknath es uno de ellos, es el fundador legendario de la orden, ¿no? Por eso a la orden también a veces se les llama como Goraknathis. Entonces son seguidores actuales, ¿no? de la orden de lugares distintos. En el caso de la izquierda es un asentamiento, un templo en Katmandú, en Nepal, y el de la derecha está en Gorakhpur, en el norte de la India, que es donde la orden tiene en realidad el templo más importante. Es muy grande, muy próspero, próspero no solo religioso y culturalmente, económica y políticamente también, ¿no? Esa es otra historia en la que no voy a entrar, ¿no? Pero bueno, toda esa larga trayectoria que tienen. Ahora, ¿qué tanto estos saben sánscrito, por ejemplo? No, nada, no saben nada de sánscrito, ¿no? Aunque la orden proverbial tradicionalmente está asociada con textos de Hatha Yoga escritos en sánscrito, ellos no leen sánscrito, ¿no? ¿Por qué? Porque no son pandits, no son brahmanes, ¿no? Vienen de distintas clases sociales, ¿no? Y lo que les interesa es otro tipo de preservación de su tradición, que no es la lengua sánscrita, sino el imaginario simbólico que hay detrás, ¿no? Y que tiene que ver pues,
este tipo de imágenes, ¿no? Es el poder que tienen los yogis, las asociaciones o las filiaciones religiosas que tienen con el Yoshiva, los estados de conciencia que se pueden lograr a través de la práctica, etc. ¿no? Muy bien. Entonces, a la orden de yogis, de los Nats, se les adjudica, se les asocia un corpus muy grande de escritos. Por un lado, en sánscrito tenemos varias obras atribuidas a este personaje, Goraknath, ¿no? Todos estos textos son tratados de Hatha Yoga, ¿no? Tratados de Hatha Yoga quiere decir más bien manuales, no son discusiones filosóficas. Si por algo se caracteriza Hatha Yoga es por no ser una escuela de filosofía, no es filosófica, es una escuela de praxis, ¿no? Algo se tiene que hacer materialmente, ¿no? Y eso es básicamente el control de la respiración, algunas posturas físicas y otras técnicas de contracción que también sirven para controlar la respiración y otro tipo de energías, que es algo a lo que vamos a llegar un poco más adelante, ¿no? Luego hay otros textos también de Hatha Yoga que no se atribuyen a Goraknath, pero que están orbitan, digamos, alrededor de los Nat Yogis, aunque no son propiamente textos de ellos, ¿no? Digo, tampoco tienen que aprenderse los títulos de memoria, ni mucho menos. Más veanlos ahí y ya, ¿no? Pero también hay un gran corpus de producción en lenguas vernáculas, y dije lenguas porque son varias, ¿no? Estaban el Brajbhasha, Kariboli, Awadhi, Hindavi, etcétera, que todos ellos son, para ponerlo de manera más o menos sensata, formas medievales del hindi. O podemos decir, todo esto estaba escrito en hindi medieval, ¿no? Con sus variantes, que son muchas, ¿no? Entonces, todos esos textos se convierten en una parte importante del imaginario simbólico de los Nat Yogis, pero también del folclore de la India en general, y todavía en la actualidad forma parte de ese folclore, ¿no? Muchas de las canciones en hindustaní, o de la música hindustaní, que es como semiclásica, está cantada, no es la clásica que es instrumental, tienen letras que son bastante cercanas, son afines temáticamente y también patéticamente en el sentido literal, es decir, por pathos, por sentimiento, con este tipo de poemas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esta gran producción en lenguas vernáculas tenemos particularmente poesía de corte devocional y místico, que se atribuye por supuesto a Goraknath, ¿no? Esto quiere decir que quién sabe si Goraknath compuso esos poemas. Como todas estas cosas, quién sabe, ¿no? La Torá la escribió Moisés, lo más seguro es que no, pero pues hay quienes creen que sí, ¿no? Pues eso depende de dónde estén hablando, ¿no? Para empezar, no sabemos si existieron ni Moisés ni Goraknath, ¿no? Pero claro, es una figura de autoridad y si se le atribuyen a él, pues van a adquirir muchísimo mayor estatus, ¿no? Hay también poesía que se atribuye a otros yogis, ¿no? Seguidores, discípulos de Goraknath, pero lo mismo, quién sabe, ¿no? Y realmente son ellos los autores. Pero eso es un poco lo de menos. Lo más importante es qué hacen esos poemas, ¿no? Y hay también muchos tipos de leyendas, de historias, son cuentos acerca de estos personajes, Goraknath y los otros, ¿no? Y que hablan de sus nacimientos, de sus grandes hazañas, sus prodigios, sus poderes yógicos, etc. Lo interesante es que a veces algunos poemas temáticamente remiten a las historias o viceversa, están conectados. Y además, las cosas a las que se aluden los poemas y que suceden en las leyendas también remiten de alguna manera a situaciones que pasan en los tratados sobre Hatha Yoga, y los manuales, ¿no? Algún tipo de práctica, ¿no? Porque evidentemente la poesía pues no funciona como un manual, no es un poema que cante cómo hay que sentarse a hacer Padmasana o la postura del loto, ¿no? Pues por supuesto que no. Suceden otras cosas en esos poemas. Sin embargo, lo que suceden esas cosas de alguna manera está remitiendo a alguna técnica en particular de Hatha Yoga. Y bueno, hay también diálogos religiosos que los vamos a dejar de lado, ¿no?
Entonces vamos a hacer una breve pausa antes de entrar en los poemas acerca del místico. Ustedes ya tuvieron cualquier cantidad de sesiones sobre esto, ¿no? Deberían tener pues alguna respuesta, ¿no? Si les pregunta a alguien qué es eso de místico, qué es mística, misticismo, ¿qué dirían? Éxtasis. ¿Perdón? Éxtasis. Éxtasis, ¿no? ¿Qué quiere decir qué? Encuentro directo con Dios. ¿Encuentro directo con Dios? Si no, al menos comunicación directa. Pues es complicado, ¿no? Sí. Sí, sí, es complicado. Sí. Sí, yo me dije que era fácil, ¿no? Sí, es complicado. ¿Qué más es éxtasis? Suspensión de la razón. Suspensión de la razón, sí. Es que dependiendo el contexto religioso, ¿no? Ajá. Hay que entenderse mística desde, por ejemplo, del cristianismo o de las doctrinas orientales, ¿no? Pero bueno, podría entenderse como la percepción directa de la realidad. Y si lo tratan de explicar etimológicamente, Como mistes, ¿no? Como misterio. éxtasis quiero decir. Como salirse de sí. Salirse de sí, ¿no? Es importante, ¿no? Es fundamental. Quiere decir que es una experiencia drástica, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Lo ordinario es estar dentro de uno, ¿no? Si te sacan de ti, pues es extraordinario, ¿no? Sí, levantaste la mano. Pues iba a decir eso, que era una experiencia subjetiva en el que el individuo siente un acercamiento hacia la divinidad o hacia algo superior, que él considera superior a él. Y quizá, pues por eso es el salirse de uno, ¿no? Como en un ascenso simbólico, ¿no? Normalmente se asocia la divinidad con un plano superior, no inferior, ni en el mismo, ¿no? Normalmente, aunque bueno, hay cosas a la mitad, no hacia abajo, pero quizás hacia el lado o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí, es una experiencia desde luego pues extraordinaria, o nominosa, si queramos utilizar la nomenclatura de Rudolf Otto, ¿no? Pero hay un poco de eso, ¿no? O sea, algo que rebasa la explicación racional, y ahí sí podríamos ir con la otra etimología, la de místico. ¿Qué ibas a decir? Como misterio, mistes, ¿no? Claro, no es algo misterioso, ¿no? Algo que no se puede explicar, es inefable, ¿no? Al menos no se puede explicar con el lenguaje humano, ¿no? Uno no puede literalmente describir, bueno, la unión con Dios es así, así, así. No. Lo que hacen los poetas místicos es decir, es como si, aunque no digan el como si, lo que están haciendo es eso, ¿no? San Juan y Santa Teresa y todos, ¿no? Sintieron algo que se parece a, pues porque nunca pueden, ¿cómo para explicar a Dios si es lo más grande? Dios nos incluye, entonces ¿cómo nosotros podemos? No hay manera, ¿no? Es solo por analogías, ¿no? O alegorías. Entonces trasciende por definición la capacidad racional, ¿no? Al menos la que opera en el plano mundano, y cotidiano. Normalmente pues también sugiere una especie de experiencia espontánea, ¿no? No es algo gradual como cuando uno aprende una lengua, ¿no? El aprendizaje de una lengua es gradual, ¿no? Bueno, dicen los pentecostalistas que pues en estado de gracia de pronto empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Pero no en nuestro caso, ¿no? Normalmente nos toma muchos años, ¿no? No nos vienen espontáneamente las lenguas. La experiencia mística sí nos viene espontáneamente, es decir, la experiencia de comunión con la divinidad. Bueno, no a mí, no he tenido todavía el gusto, pero el disgusto quién sabe, porque la divinidad puede ser muy canija, ¿no? Puedes colocar. ¿Perdón? Te puedes colocar. Claro, ¿no? Por eso tengo lo de luminoso, ¿no? Si la experiencia mística pues, puede ser estremecedora, ¿no? Pero aporta una especie de plenitud, ¿no? Y eso le da de alguna manera sentido a la vida, le da dirección también, ¿no? A la vida, independientemente de que el que está experimentando esto sea laico o religioso, ¿no? Le da un sentido, ¿no? La otra característica es importante es que se trata de una experiencia directa y sin mediación, ¿no? No solamente es espontánea, sino que es yo, el individuo, con la divinidad. Si hay algo en medio, ya no es experiencia mística, es otra cosa. Tiene que ser directa, ¿no? Yo y la divinidad.
Eso quiere decir que todo lo que esté en medio, preferentemente, pues hay que quitarlo, ¿no? O hay que brincarse, ¿no? Si evidentemente para la Iglesia Católica, San Juan y Santa Teresa fueron un problema. ¿Por qué? Pues porque están brincando toda la Iglesia, ¿no? Como que la experiencia directa con Dios, no. Pues para eso está el clero, para eso está la misa, para eso está la Biblia. Pero no, para ellos no. Habría que entrar en un tren, de hecho lo hicieron, o al menos eso parece. Y ahí es como experimentaron a Dios, no en la misa. Pero pues eso tira completamente los cimientos sobre los cuales se construye, en ese caso, la Iglesia Católica, ¿no? Y en otras religiones es más o menos lo mismo, ¿no? En algunas es más o menos drástico, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? No hay mediación, no hay necesidad de un intermediario. ¿Por qué? Porque mi relación va a ser íntima con la divinidad, ¿no? Y esa experiencia va a suponer un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Es una perfección religiosa u ontológica, ¿no? El que yo era antes de la experiencia ya no es el mismo que existe después de la experiencia, ¿no? Incluso podríamos decir que a lo mejor ya no es el mismo, simplemente se convirtió en otra cosa. Otros dirán es el mismo, pero es mejorado, ¿no? La manera de decirlo puede ser tremendamente cambiante, ¿no? Pero básicamente lo que sí podemos encontrar es que no es el mismo, algo cambió, ¿no? Una transformación completa, parcial, no lo sé, pero normalmente para mejorar al que experimenta esa experiencia, ¿no? Bueno, en el caso de estos yogis, una gran cantidad de su poesía está recopilada en una colección que se llama Gorakhvani. Posiblemente no era el título original, posiblemente es algo que es una estrategia, digamos, editorial más o menos nueva, ¿no? De alguien que los fundó, ¿no? Gorakhvani lo podríamos traducir como los dichos de Gorakh, ¿no? Entonces, una vez más, es este yogi proverbial que supuestamente fundó la orden, que supuestamente codificó las técnicas que conforman Hatha Yoga, etc., ¿no? Entonces a Gorakh se le atribuyen shabdis, que son como dísticos, son poemas muy muy cortos, ¿no? Si solamente son 2 líneas, son 2 líneas más largas que las nuestras, o versos más largos, o al menos a la hora de traducir se convierten en algo más largo. Y también se le atribuyen pads, que son propiamente ya poemas o versos más largos, ¿no? Más números de versos, a veces conformados también en estrofas, ¿no? Entonces todos están incluidos en esa colección que se llama Gorakhvani o los dichos de Goraknath, una selección de la cual les debería haber llegado, ¿no? No sé cuántos lo traigan aquí, ¿no? Eso hubiera sido deseable. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces las experiencias que se tratan de transmitir en muchos de estos poemas tienen que ver con algo que podemos llamar místico, ¿no? Sin embargo, hay diferencias importantes con el tipo de poesía mística que uno puede encontrar en San Juan, en Santa Teresa y en un poco de la poesía sufí, que también es mística, y que de hecho forma parte también importante de las características de la poesía mística. La unión con Dios normalmente, o bueno, típicamente, muchas veces, se expresa analógicamente como una relación sexual, como un coito. ¿Por qué? Porque el éxtasis equivale al orgasmo, ¿no? Ambos suponen un clímax que produce una percepción extraordinaria, ¿no? Obviamente el orgasmo hace que nuestra mente funcione distinto como funciona el resto del día, ¿no? Si no, no podemos funcionar todo el día en orgasmo, no puedes, ¿no? Pero estaría sensorialmente fabuloso, pero pues no puede uno trabajar, ¿no? Claramente, no sucede, ¿no? Entonces la manera como tiene el ser humano con su lenguaje de expresar qué es tener esa unión con Dios, pues es esto, es como esto, ¿no? Y por eso es que tenemos el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, pues de otra manera no se puede explicar, ¿no? En el Cantar de los Cantares
No hay rabino, no hay iglesia, no hay Dios, no hay matrimonio, no hay nada de eso, nada. Es sexo, ¿no? Porque ni siquiera es de tomarse la mano y besitos, es sexo, ¿no? ¿Cómo se explica? Pues por eso, ¿no? En este caso no tenemos poesía erótica, ¿no? Que es interesante, porque parte de los orígenes de los Nat Yogis se encuentran en terrenos tántricos, y en el terreno tántrico el simbolismo erótico es muy frecuente, es muy importante. Es interesante que en esta poesía mística no aparezca eso, ¿no? Antes bien, parece más bien haber un rechazo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de la práctica de yoga y pensado en función de una experiencia mística, en realidad tenemos a veces encontronazos, ¿no? Siempre parece que hay éxtasis. Yo no pensando en Hatha Yoga, estoy pensando en yoga en general. A veces más bien parece que hay como un éxtasis, es decir, no aún hacia afuera, sino un hacia adentro. Si uno ve, por ejemplo, textos como el Yoga Sutra, ese sí es un texto filosófico, no es de Hatha Yoga, es antiguo, desde luego escrito en lengua sánscrita, seguramente por un brahmin, ¿no? Allí no parece describir el texto un proceso que culmine en una especie de trance místico de esa naturaleza, de éxtasis, de euforia, ¿no? Eso es lo otro que no dijimos. Éxtasis supone una euforia, ¿no? Bueno, como el orgasmo, ¿no? Es eufórico, ¿no? Es una especie de demencia de algún tipo, ¿no? No, en Yoga Sutra es más bien un retraimiento, es un hacia adentro, es más bien un alejarse del mundo exterior. En el Hatha Yoga no se niega el mundo exterior, al contrario, se va hacia el mundo exterior. El mundo físico está allí y se trabaja con él de maneras diversas, ¿no? Entonces hay como un choque todo el tiempo, y ese choque pervive en esta poesía mística, ¿no? Eso claramente habla de que hubo algunas tensiones doctrinales en la orden y en la práctica de Hatha Yoga, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una sola pieza, ni Hatha Yoga, ni los Nat Yogis, ni todo. Bueno, los poemas, desde luego, son obra de muchas manos, no de una sola, ¿no? Pero hay esa tensión constantemente. Ahora, como telón de fondo, lo que sí podemos encontrar, y que no sería extraño de encontrar, pues es una idea general de iluminación, ¿no? Es un término que pues, supongo que no tengo que explicar, porque todos lo entendemos, ¿no? Lo interesante es que no, iluminación, tal y como lo vemos y con las asociaciones etimológicas de la palabra, pues no es necesariamente autóctono de la India. Se empezó a utilizar sobre todo aplicado a budismo, por ejemplo, ¿no? Cuando digo aplicado a, pues estoy hablando de los europeos, ¿no? Ellos son los que utilizaron la palabra y dijeron, lo que experimenta el adepto de budismo cuando llega a no sé qué, es la iluminación, ¿no? Porque es el término que conocían, ¿no? ¿De dónde lo conocían? Pues curiosamente el siglo de las luces, ¿no? Eso es una iluminación, se adquiere un conocimiento. Pero en el budismo, cuando uno llega a esa experiencia máxima, se llama nirvana, entrar al nirvana o algo por el estilo. Pero nirvana, curiosamente, es extinción. Es decir, es como si tuviesen una vela prendida y cuando entran, le soplan. Entonces la llama se va. Si la llama se va, pues entonces ya no hay luz, ¿no? Pero los europeos dicen, es la iluminación, ¿no? ¿Por qué creen que pasa tal cosa? Las dos, que hay que apagar la vela y la idea de iluminación. ¿Un conocimiento? Sí. Porque de todas maneras sí supone un conocimiento, ¿no? Es decir, hay algo que no veía y que ahora veo, ¿no? Y eso lo veo pues porque el conocimiento que ahora tiene arroja luz, digamos, sobre el mundo. Sí. Porque también la mística se maneja con base en paradojas, ¿no? O sea, yo estudio sufismo y en el sufismo, por ejemplo, hablan de la tiniebla que ilumina, la tiniebla de luz, la luz negra, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer contradictorio, paradójico, pero es perfectamente congruente también con esa... Claro, trasciende lo no racional, ¿no? Exacto. Más bien trasciende lo racional.
También porque la iluminación es llegar a la extinción del ego. Y el ego es Exactamente. la nada. Exactamente. Ese es el nirvana, ¿no? Es extinguir la llama del ego, ¿no? De la sed, del hambre, del apego, sí, claro. Eso es lo que sucede. Entonces, al extinguir esa flama, entra la luz de la, no sé, el conocimiento trascendental, ¿no? Otros dirían de la gnosis, ¿no? Bueno, entonces esa colección, como recordarán, está agrupada en dos paquetes. Unos son poemas muy cortos, son dísticos, ¿no? Que aquí no parece porque, pues claro, ya traducido, ni modo, hay que utilizar más palabras en español, pero en el original, en hindi, pues son 2 versos. Y esos versos cortos se llaman satis, ¿no? Y es el primero que aparece en la colección, que la que tenemos, digamos, sería el texto recibido, ¿no? Falta trabajo filológico para hacer ediciones críticas sobre esto. Para efectos prácticos tenemos una sola colección, ¿no? Y dice, lo inhabitado no está vacío, lo vacío no es inhabitado. En la cumbre del cielo un niño habla. ¿Cómo se le puede dar un nombre? Algunas cosas uno medio le puede rascar y pues, entender más o menos de qué va, sobre todo si ya ha leído otro tipo de poesía religiosa o mística, ¿no? Otras pues, suenan más raras, ¿no? Y pues eso sí es una característica de este tipo de poesía, pues tiene cosas raras, ¿no? Algunas pues porque hablan de contextos culturales, no es el caso de este poema en concreto, ¿no? Pero sí de otros. Y otra pues porque tiene que porque habla no solo del contexto cultural, sino del contexto simbólico y terminológico de la orden propiamente desde la cual se está generando el poema, ¿no? Es decir, que se necesitan claves para entender qué está pasando, ¿no? No todo es, bueno, en un sentido sí es alegoría, pero de maneras muy complicadas, ¿no? Entonces, si leemos la primera mitad, ¿cómo lo explican? Eso no es tan difícil realmente. O sea, es una aparente paradoja, ¿no? Como decía, hay una especie de insentido. Pues normalmente una sala donde no hay nadie, ¿no? Todos nos salimos de aquí, la sala deja de estar habitada. Entonces diríamos, la sala está vacía, ¿no? El poema dice, la sala está vacía, pero está habitada. Y también dice, la sala está habitada, pero también está vacía. A ver, no, espérame, ¿cómo? ¿Está o no está? Pues sí está y no está al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Es la nada, ¿no? Lo que ellos conciben como la nada. Y luego, Bien, el problema de la poesía es que tiene muchos sentidos. Yo, por ejemplo, lo entendería como los espíritus que están ahí. O sea, como las mismas cosas están ahí. Es decir, las cosas, el vacío existe. El vacío, bueno, para que haya un vacío tiene que haber algo alrededor, y eso que está alrededor pues puede ser lo que está ahí. pero en este caso no creo que hable de los objetos. Sí, no, estoy hablando pues, sí, Y de espíritus. pero también hablaríamos, sí, ya sé que el término no es el adecuado, pero los objetos en cierta forma no son objetos, los objetualizamos. Digo, si yo lo veo desde mi punto de vista, el problema de la poesía es esa, que es totalmente subjetivo, yo lo veo de una forma o de otra. Sí, pero también hay algo que no deben perder en cuenta. La manera como se producen estos poemas son distintos a la manera como escriben los poetas a los que leemos cotidianamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos poetas que leemos escriben o componen con una conciencia muy clara de quiénes son, ¿no? Escriben como autores personales, pues, como Octavio Paz o como José Carlos Becerra o Vicente Huidobro, etc. Es él escribiendo este poema, queriendo dar algún tipo de, iba a decir mensaje, pero eso es tacho, de producir algo en el lector, ¿no? Ese algo, claro, suele ser muy polisémico, ¿no? Aquí por supuesto que hay polisemia también, desde luego, pero es todavía más amplio porque no es Goragnad escribiendo, ¿no? ¿Quién sabe quién lo escribió? Es como una conciencia en realidad, ¿no? Son casi poemas. Siempre el autor es accesorio. ¿Qué importa que lo haya escrito Octavio Paz? No, yo creo que sí hay casos en los cuales el autor es claramente... Sí, quiere decir algo, sí, pero está demasiado allí. pero A si veces lo dice, ayuda. no, pues, ¿qué importa? El
problema es, claro, caer en extremos de ser muy psicologistas, Ajá, y sí. entonces todo analizarlo biográficamente, o llegar a la muerte del autor y ya, el poema se escribió solo. Pues no, no es cierto que se escribió solo, ¿no? Lo escribieron las musas. No, pero de todas maneras alguien fue el medio, ¿no? Y si no se levantó la pluma y, Alguien puso la tinta. ¿no? Ajá. Yo lo veo como una cuestión de apariencia. Hay una máxima del budismo zen que se parece a eso, que dice que la forma es vacío y el vacío es forma. Entonces, lo que te da es la idea de que lo que estás viendo es aparente nada más, ¿no? Depende de cómo Sí, lo se acerca a eso, ¿no? Sí. Yo pienso que puede ser esa misma línea del ego que nos habita, que la idea es desterrar el ego, la muerte, y ahí pareciera que hay un vacío. Pero en realidad no, porque entra, desde lo místico, entra otra Sí. luz ahí. Bueno, yo creo que el camino místico, el que siguen pues, muchas personas, sí va encaminado hacia una extinción del ser, ¿no? O sea, el ser místico deja de ser sí mismo, porque entra en una cuestión de éxtasis, ¿no? Entonces deja de ser sí mismo y entra como en una conciencia de muerte. Y creo que ahí como que no se habla como de un vacío tal, sino de un vacío que se hizo a través de un previo camino, ¿no? Puede ser, porque estaba acá antes. No sé si sea una interpretación adecuada, pero yo lo veo más desde el punto de vista filosófico. En el vacío está el ser. El vacío no es inhabitado, porque hay ser. O sea, en el vacío está el ser. Yo creo que aquí va por allí justamente. Continuando con la el cine que hiciste, si todos se salen, lo que queda es ese vacío, que bueno, queda esa nada, ¿no? Que es, pues, es algo que es en este ámbito místico todo. O sea, no sus partes, sino todo. Bueno, venía alguien acá y después. Cuando vimos a San Juan de la Cruz se hablaba del alma como un recipiente que tenía que vaciar para que Dios pudiera entrar en ella. Entonces, cuando se llega a ese vacío, a sacar todo lo que es uno mismo y todavía no entra Dios, lo que queda es como ese espacio designado para que entre. Es como el vaso de Gorostiza, ¿no? Puede referirse también a algo muy interno, en el sentido de que puedes estar en una habitación llena y tú sentir ese vacío, o viceversa, estar en una habitación vacía, inhabitada, y no sentir ese vacío, a lo mejor algo más interno. Sí. Creo que no hay que olvidar que el poema es una totalidad, y en ese caso lo que está dando, bueno, hay dos oraciones y la primera está en conexión con la segunda, ¿no? Entonces, la primera a mí me parece que es una analogía de lo que está diciendo en la segunda oración poética, que es precisamente en la cumbre del cielo un niño habla. Probablemente esta cumbre del cielo es el lugar inhabitado, ¿no? Pero al mismo tiempo está diciendo que no hay un vacío al tener la voz del niño. Y en la segunda parte lo vacío no es inhabitado. ¿Cómo se le puede dar un nombre? Ahí está la conexión entre ambos. Yo creo que, bueno, regresando, que es muy complejo y que operan los poemas así, en distintos niveles simultáneamente, eso los hace muy difíciles, fascinantes también. Está la idea de que el vacío no equivale a la nada, porque en el vacío siempre está lleno de ser, está colmado del ser universal, ¿no? Y todos los seres chiquitos de alguna manera forman parte de ese gran ser gigantesco. Ahora, la manera en la que uno experimenta en este camino de yoga esa experiencia, valga la redundancia, es al cabo de un ejercicio muy largo de, no sé si es de meditación, es muy complicado, control de energías, etc. Pero tiene que ver con la fisiología sutil, el eje de los chakras, ¿no? O sea, en el chakra de hasta arriba, esa es la cumbre del cielo. Entonces allí hay como algo nuevo surge, que es el niño. Ese niño experimenta algo
en donde no hay nada habitado, es decir, no es el mundo cotidiano, no es el plano fenoménico, pero no existe que es la nada, ¿por qué? Porque está el ser pleno. Y esa experiencia pues no se puede explicar y describir, entonces ¿cómo le puedes dar un nombre? ¿No? Entonces está la idea de inefabilidad. Es una manera, ¿no? Seguro que si le pregunto a un yogi me va a decir otra cosa, ¿no? Porque también hacen eso, ¿no? A veces no entienden lo que dice el poema tampoco, ¿por qué? Porque esos poemas son muy antiguos, no necesariamente los estudian ellos, ¿no? Aunque su templo los edite, ellos no necesitan estudiar estos poemas, ¿no? Pero esa es otra historia. Acá tenemos otros dos de estos poemas cortos, ¿no? Dice: mira lo invisible y habiendo visto, reflexiona, que lo que los ojos no pueden ver permanezca en la mente. Estimula al Ganges del inframundo hacia el Brahmarandra, donde lo puro bebe el agua inmaculada. Es el que sigue, ¿no? Claro, en la antología tal y como la tenemos ahora. Eso no quiere decir que cuando se descompusieron, pues uno iba a la biblioteca o la librería y entonces abría un libro y se los encontraba así. No, pues no, eso era tradición oral, ¿no? De bardos que se sentaban en la plaza pública a cantar y recitar los poemas. Y podía ser y el que sigue y el de otro poeta de otra tradición, etc., ¿no? De hecho, todavía sucede en la actualidad algo similar. Mira lo invisible y habiendo visto, reflexiona. Pero si es invisible, ¿cómo lo va a ver? ¿No? Eso es una aparente paradoja, ¿no? Como la otra, lo inhabitado no es que esté vacío, no está vacío, ¿no? Entonces aquí es ese mismo tipo de expresión, ¿no? Está jugando con lo mismo. Y entonces, ok, eso que no puedes ver, pues que eso guárdate esa imagen en la mente. Pues ¿cuál imagen si no lo puedo ver? ¿No? ¿Qué es lo que voy a guardar en la mente? ¿No? Está jugando, obviamente, está forzando a la razón, ¿no? Si la experiencia es la que tienes que mantener, ¿no? Y esa experiencia que supone una especie de comunión con pues, una entidad superior, no sé si entidad o ser o algo, ¿no? Es muy ambigua la manera como se refieren a eso. A veces parece que es algo similar al nirvana, es decir, algo más abstracto, impersonal. A veces parece que es como un dios, pero no siempre, ¿no? En ese sentido es distinto a la experiencia mística de San Juan o de Santa Teresa, donde es claramente un dios personal, ¿no? Y por lo cual el simbolismo erótico funciona mejor, ¿no? Aquí, que normalmente no es un dios personal, pues la experiencia erótica ya no tiene tanto sentido, porque no es un él y yo que me convierto en una entidad femenina para que tengamos una especie de coito místico o algo por el estilo. No, pasa por otro lado, más bien es la disolución de las identidades. Y después, bueno, el Ganges, supongo saben, es un río importante en la India, es uno de los ríos más sagrados, y dice, ¿estimula al Ganges del inframundo? ¿Cómo que estimula al Ganges del inframundo? Como es un río sagrado, pues ¿cómo puedo visualizarlo en el inframundo? Bueno, si tiene que ver con Shiva. En la iconografía el Ganges sale del tocado de Shiva. ¿Sale de qué? Del tocado de Shiva, del chongo. Y también un elemento importante de su iconografía es el falo. Y bueno, si pensamos en los chakras y en cómo suben desde los órganos sexuales hasta la cabeza, ¿no? Por la médula espinal, el Ganges del inframundo puede ser el falo y estimula el Ganges del inframundo. Es así, no sé, como una explosión de semen o algo así hacia el Brahmarandra, o sea, como esta fisiología sutil interna del chakra más inferior hacia la mente. Y los dos versos anteriores pues también tienen que ver con esta fisiología sutil, ¿no? O sea, los ojos, lo visto, no es en el sentido literal, sino pues en estos órganos sutiles, ¿no? Que no son físicos ni apuntan a la literalidad de las cosas, ¿no? Sí. Es que a mí me produjo mucho eco con
un pasaje que había leído, es en Mitos y Símbolos de la India, de Heinrich Simmel. Y allí narra una historia en donde un santo, por salvar a un pueblo, se bebe todo el agua del mar. Entonces, creo que había peligro de inundaciones, algo parecido, y entonces pues se quedan sin agua, ¿no? Y lo que logran resolver es que la diosa Ganga deja caer su flujo, digamos, a través de la frente de Shiva, precisamente, ¿no? Y me parece como, o sea, me parece que ya a lo mejor es hasta un guiño, ¿no? Donde lo puro ha bebido el agua pura, ¿no? Lo puro bebe el agua inmaculada. Bueno, y me llega como esta imagen del santo y como bebe el agua y llega esto, ¿no? En lo que sí aciertan es que aquí claramente hay algo que tiene que ver con la fisiología sutil, no necesariamente con ese episodio de Shiva y Ganga saliendo del chongo, porque aquí habla del inframundo, si habla de abajo, no de arriba, ¿no? Ahora, ¿será o no será el falo? No creo que sea el falo, ¿no? Podría haber sucedido, pero no es así. Tiene que ver con algo que claramente tiene que ir de abajo arriba, eso sí, y si es el sistema chakra, ¿no? O sea, sí, por supuesto, es empezar hasta desde abajo. No dice aquí, pero sería el equivalente a lo que ahora normalmente llamamos Muladhara, pero ese nombre cambia mucho. En todos los textos de yoga hay varias maneras. Pero bueno, en el chakra inferior, allí, y allí hay que estimular algo para que ascienda hacia el chakra superior, ¿no? Que es la cumbre del cielo, ¿no? Es una manera de también llamarlo. Entonces, ese algo que hay que hacer ascender, el poema le llama Ganges. Si le llama Ganges es porque debe ser de importancia, ¿no? No dice cualquier cosa, dice Ganges, el río más sagrado, ¿no? Que es una diosa también, ¿no? Eso lo perdemos en español porque río es masculino. En sánscrito es femenino y en hindi también. Así es la ría. ¿Qué será eso? Es el líquido. ¿Podría ser la conciencia? La conciencia. El microcosmos. O sea, como el cosmos de nosotros. Como reflejo, sí, porque a mí también me sonó eso de que el Ganges del inframundo me habla de distintos niveles de realidad, así como cielo, tierra, inframundo, que uno es el reflejo de otro, así como en el cristianismo se dice como es arriba es abajo. Bueno, eso también sucede acá, y que lo toma en parte del Tantra. Hay una analogía constante entre el macrocosmos y el microcosmos, eso está implícito. De hecho, en los tratados de Hatha Yoga eso es crucial, y tiene que ver con la adquisición de poderes. Y esto es porque todas las fuerzas de la naturaleza están contenidas dentro del cuerpo. Entonces, si controlo el cuerpo, controlo afuera. Eso facilita muchísimo las analogías, más bien los traslapes de los nombres. Hay un Ganges de afuera porque hay un Ganges de adentro, y viceversa. Entonces, el Ganges interno es un líquido, eso es seguro, porque usa Ganges. No usa fuego o viento, ¿no? Está usando Ganges porque es un líquido, ¿no? Y después termina diciendo algo acerca de un agua pura, ¿no? El agua bendita, bueno, aquí le dice el agua inmaculada, ¿no? No tiene mancha, ¿no? ¿Qué tipo de líquido será? Entonces el amrita es la ambrosía, es el néctar de la inmortalidad, que está también dentro del cuerpo, sutil, dentro del imaginario yoico. Bueno, le suceden varias cosas al néctar, ¿no? Pero básicamente este néctar o amrita, por las leyes de la naturaleza, se va perdiendo, se va derramando. Es por eso que pues, cada vez nos hacemos más viejos y que en algún momento nos vamos a morir. Entonces Hatha Yoga lo que busca es evitar que se esté cayendo y derramando ese líquido. Si lo conservas, pues eres inmortal. Entonces, en vez de que esté cayendo hacia abajo, más bien que suba y se mantenga arriba. Simbólicamente arriba hay una especie de vasija que contiene el amrita, pero por la ley natural está como volteado y está goteándose.
Lo que hay que hacer es ponerlo bien para que no se caiga. Y entonces preservo todo lo que está en el amrita, que no solamente la longevidad y la inmortalidad, sino poder, virilidad, vigor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también obviamente lo logras si es que pues, ingresaste a la cúspide del mundo y la experiencia inefable, todo este tipo de cosas. En otro verso de estos cortos dice: ni en los Vedas, ni en los Shastras, ni en el Corán, ni en otras escrituras se encuentran las palabras verdaderas. Solo muy pocos yogis conocen ese verso. Casi todo el mundo permanece inmerso en la actividad. Bueno, aquí hay algo claro, está hablando de la renuncia, ¿no? Si todos están yendo a trabajar y se casan, tienen hijos y quieren un trabajo y se compran cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Están perdidos. Nosotros los yogis, por el contrario, sí sabemos de qué se trata el asunto, ¿no? Y de hecho solo unos yogis entre todos, no todos, ¿no? O sea, los nuestros. Son los que conocen, es interesante, dice, conocen ese verso. La manera como se refieren a esa gnosis es un verso o un poema. Esto es constante. Todo el tiempo usan ese tipo de expresión. Y ese verso, ese conocimiento, no está depositado ni en los Vedas, que es, al menos en el imaginario brahmánico, el pináculo y contenedor de todos los axiomas, los dogmas, las verdades, los saberes, la revelación, etc., del hinduismo. Ni en el Corán, que para esos momentos ya es una presencia importante en la India y en el norte, además pues, constituye un gobierno desde varios siglos atrás y hasta que llegan los británicos, ni en otras escrituras. Entonces, ¿qué dice? No intermediarios. Ninguna escritura religiosa sagrada, ninguna de nada. Hay que cortarlas, bríncatelas, esas no nos sirven. ¿Por qué? Pues porque esto es directo. Obviamente cuando dice ese verso no habla de un poema que uno va a leer en un libro, no, es otro tipo de expresión verbal que va a surgir de manera espontánea en la conciencia o algo por el estilo. En la mente del yogi que pues, siga un camino determinado, que conozca cierto tipo de claves para bla bla bla, pero pues ustedes mortales no. Que además, esto es muy curioso. Imagínense, en contexto tradicional llega un yogi, un bardo, a la plaza pública, ¿no? Al centro de Coyoacán, ¿no? Se sienta ahí en el kiosco y empieza a decir: ustedes no entienden nada, solo nosotros. Y luego un público que hace ante esto, ¿cómo reacciona con esto? ¿No? ¿Para qué harían eso? Es decir, ¿para qué haría un yogi u otro? No son los únicos que hacen este tipo de recitaciones públicas. ¿Para qué harían eso? Son recitaciones públicas, no son privadas. No es ahí en el ashram, no, esas son unas plazas públicas. ¿Por qué? ¿Perdón? Para iniciar un debate. No, que debate, a ellos no les interesan los debates. No son filósofos. Yo creo que esperan que surja una conciencia de parte de los demás al verlo a él, su actuación y cómo concibe la vida de sí mismo. Y ante ellos que todos los demás estamos como enajenados en nuestra, lo que dice ahí, de la actividad de sí misma, ¿no? De todo el traqueteo. Y será así que de pronto alguien dice: ay, sí, tiene razón, ya no voy a surcir, ahora me voy a sentar a meditar. Así como en los evangelios, de dejen de pescar, los voy a convertir en pescadores de hombres. Ay, sí, vamos. No creo. Obviamente sí es para mostrarse como alguien que posee un tipo de conocimiento que los demás no. Es decir, yo estoy acá, tú estás abajo, porque yo ya sé estas cosas que tú no sabes. ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que el otro también, es decir, el laico, diga: oh, es un hombre santo, pues vamos a darle limosnas. Pues sí, porque todos están peleando por limosnas aquí, budistas, jainas, todos, sufís, todos. Y la manera de recibir más aportaciones pues es que la gente primero que seas visible, ¿no? Salir en Canal 4, ¿no? Diciendo: pare de sufrir ese tipo de cosas. Pues sí, claro, son estrategias de visibilización. No había Twitter y no había televisión. Esa era la manera como hacían. Salir a las plazas públicas, decir: aquí estamos, nosotros sí sabemos de qué se trata, cuál es el camino. Esto lo hacían todos, ¿no?
Ahora eso no quiere decir que sean mentirosos ni mucho menos, eso es distinto. Pueden ser mentirosos, pueden no ser mentirosos, pueden no salir en tele, son cosas diferentes. Pero que sí necesitan, obviamente, buscar maneras de sustento, pues sí, obviamente, son renunciantes. ¿Cómo se mantienen? ¿De dónde les viene la ropa? Ellos no hacen la ropa, ¿no? Muchos de ellos ni cocinan, entonces ¿cómo se alimentan? ¿De puras manzanas? No, no es cierto, comen mucho arroz y cosas así, y panes. ¿De dónde vienen? Pues de las donaciones de la gente, ¿no? O de los monarcas también en algunos casos. Pero claro, se acercan a un público y el público lo que escucha, entre las cosas que escuchan, ¿no? Algunas no van a entender, ¿no? Aquí mismo nosotros algunas situaciones no las podemos percibir del todo, entonces en el caso de ellos pues va a ser igual, pero hay otras que sí pueden entender. Si les dicen la verdad, es decir, el verdadero meollo del asunto no está en los Vedas, todos saben que son los Vedas, aunque no los lean, porque no los leían, y no está en el Corán, dicen, oh, esto como que me gusta. Regreso, ¿quién está en la plaza pública escuchando a estos yogis? Común del pueblo, ¿no? Es el pueblo, por supuesto, no son los brahmanes, ni son los reyes, es el pueblo. Y entonces al pueblo le está diciendo, mira, olvídate de los ulamas, olvídate de los pandits, tú nada más escucha bien el poema, ¿no? Ya, si quieres sigues el camino, pero lo importante es que tú escuches el poema, ¿no? Y que simpatices con nosotros, ¿no? No, ellos no importan, porque no lo dicen, ellos te oprimen, ¿no? Para ellos no está en tus manos ni a tu alcance la iluminación o lo que sea. Ese lugar inefable no está para ti. Eso dicen ellos. Sí está. Sí, entiendes bien cuál es el camino. O sea que estos poemas tienen fines proselitistas. Sí, por supuesto. Pues sí. Y la idea de esto es, como comentabas, la limosna, la generosidad de las personas que están ahí, no precisamente el deseo, como decía la compañera, de proselitismo. Ahora, creo que tengo que rectificar eso. No, voy a dar una idea un poco errónea. No se compusieron para ganar gente, no. Yo creo que se compusieron como maneras fidedignas de expresar situaciones que les suceden. Sí. ¿Por qué van y las cantan en las plazas públicas? Bueno, sí, eso sí ya tiene que ver con la idea de más o menos proselitismo. No es como de conversión, porque aquí la cosa no sucede así. En la India no es tan claro, a menos que sea del Islam o hacia el Islam o al budismo, ahí sí. Pero dentro de todo esto ambiguo que es hinduismo, no es así. Sí trata de llegar a la gente, sí, claramente, ¿no? Y por eso es importante que esta poesía no está en sánscrito, está en lenguas vernáculas. Si hubiera estado en sánscrito, pues el pueblo no va a entender nada. Porque el pueblo no lee sánscrito, ni sabe sánscrito, ni nada. Porque el sánscrito es para los de arriba nada más, y eso es la cúpula. O era, pues, ahora ya hay académicos que intentamos, ¿no? Aprender sánscrito, pero pues el contexto histórico pues, solo es para los brahmanes varones. Se acabó. Entonces, una plaza pública, evidentemente, nadie va a entender un texto en sánscrito. Entonces, una lengua del pueblo, ¿no? Si quieren tener sí, también es una manera como directa y sin intermediarios de poder llegar al pueblo y no estar mediado otra vez de la figura de autoridad que entonces le diga al pueblo, pues sí, mira, la idea del yoga es pues como en misa, ¿no? No, aquí no es directo. Estas son algunas de las palabras que aparecen mucho, no solo en la poesía de los yogis, sino en otra poesía devocional y mística de la época. Comparte esas características, un sabor similar, ¿no? La relación que hay entre toda esa poesía es compleja, los estudiosos siguen analizándola, pero bueno, son palabras que aparecen constantemente. Pad, que es la palabra que antes me puse, que se puede traducir como verso, como poema, como estrofa. Sabat, que literalmente quiere decir palabra, pero también puede querer decir un verso o sonido. Bindu quiere decir literalmente semilla, y a veces semen,
que el semen es semilla, es simiente, ¿no? Y nad quiere decir sonido, típicamente entendido como el sonido, un sonido trascendental que emite el absoluto, digamos. Es un sonido no humano, es un sonido extraordinario. No es ninguno de los sonidos que podemos escuchar en la sala. Es el sonido que uno escucharía dentro de un estado de meditación muy profundo, ¿no? Y por supuesto está relacionado con la experiencia mística, ¿no? La extraordinaria. Entonces aparecen todo el tiempo. Entonces recuerden que un poema decía, solo algunos yogis conocen ese verso, Pat. Ese verso que contiene el sonido del absoluto. De hecho, ese nad. Aquí tenemos una cercanía infeliz de sonidos, ¿no? Porque en sánscrito nada es nada, pero no quiere decir eso, ¿no? Es que sí es sonido, no es la nada para nada. Bueno, son de esas cosas como... Bueno, además de que tenemos esas palabras que aparecen constantemente, tenemos particularmente dos tipos de recursos lingüísticos. Por un lado, algo que los estudiosos llaman Santhya Bhasha, traducido a veces como lenguaje crepuscular, lenguaje intencional o lenguaje figurado. Y tenemos tipo de ejemplos. En la casa del sonido retumba la semilla y hace sonar el cuerno mudo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un lenguaje intencional o crepuscular porque tiene un significado codificado. Está cifrado. Para entenderlo necesitamos conocer algunas técnicas o palabras técnicas en este caso de Hatha Yoga y de la fisiología sutil, ¿no? El sol y la luna adornan el loto. Es como que el sol y la luna adornan el loto. Ya regresaremos a eso. Sí, parece no tener sentido, pero no necesariamente es porque siempre quiebran la racionalidad, aunque algunas cosas aquí parece que sí. Es porque tienen un significado asociativo, simbólico, etc. Es distinto del caso del otro recurso lingüístico, que es el ulat o ulta vamshi, que se puede traducir como el lenguaje o la lengua invertida. El ternero amamanta a la vaca. Es un oxímoron. Un león se atemoriza del chacal. No, normalmente es al revés, ¿no? Pero no, este tipo de poesía constantemente utiliza estos contrasentidos, ¿no? Y eso no es porque el león o el chacal tengan aquí significados especializados, que es lo que sí sucede en Santhya Bhasha. Son significados técnicos especializados. No, aquí es simplemente producir un sinsentido o contrasentido, porque como los Koan Zen, habla de una experiencia que trasciende la racionalidad, ¿no? ¿Puedo saltar la mina? ¿Cómo vamos a tiempo? No tengo idea. 11:25. Entonces, en la porción de poemas más largas, los pads, ¿no? Esa palabra, una de las palabras claves, porque también es el nombre del género, ¿no? Poemas, ya no los dísticos, tenemos este. Oh mente, toma la forma de Ram y no seas dual. El sol y la luna adornan el loto en la base. El anahat y la abeja resuenan en la escalinata del Triveni. Bebe el gran zumo y rompe la puerta. Haz con la luna la estaca y con el sol la piedra. Constantemente el lavandero lava en la escalinata del Triveni. Purifica el canal impuro, colma la vena curva. Cora Cavaduta dice, solo así cruzarás a la otra orilla. Es un poema bastante interesante, claro, ya traducido pues no suena poema, pues es malásimo. Bueno, intenté más una traducción que tratara de recuperar la manera como funciona la lengua en el original, más que producir un texto bonito, ¿no? Que además son poemas bien difíciles, bien difíciles. El hindi medieval es un súper reto, ¿no? No sé si más que el sánscrito, pero ahí se pelean, ¿no? Hay varias cosas que le podemos sacar acá, ¿no? Vamos a ir por partes.
Al principio, ¿qué? Lo que dice que la voz poética se está dirigiendo a alguien, ¿no? ¿A quién? A la mente. O sea, está hablando a sí mismo, en realidad, ¿no? Que eso ya es el dual. Que eso es el dual, ¿no? Sí. Hay una especie, porque para hablarle a alguien, pues ese alguien tiene que ser distinto que tú. Sí. Aunque bueno, no todo el tiempo se habla a sí mismo, Son individuales. ¿no? Entonces que a lo mejor somos bipolares. Sí. Bueno, le dice, toma la forma de Ram. Claro, pero fíjese lo que hace es, oh mente, haz tal cosa, y entonces logramos unirnos, se supone, ¿no? Aparentemente. Y se toma la forma de Ram. ¿Es por el mantra? ¿Cómo? ¿Es por el mantra, por este sonido que haces cada vez que te enfocas en un chakra? No, Ram es Rama. Términos amplios, es el nombre de un dios hindú y también el protagonista de la epopeya del Ramayana. ¿Cómo que toma la forma de Ram? Pues no sé, pero no sé. Me estoy aventurando, no sé si es una tontería. Pero toma la forma del Dharma perfecto o algo así y llega a la no dualidad. A ver, vamos a pensar. El Dharma. ¿El Dharma con qué se basa? En este contexto, no el del budismo. El budismo es otra cosa. El Dharma se asocia con obligaciones morales y sociales. Eso es Dharma. No es bondad, es una serie de virtudes, pero que están en función de obligaciones morales y sociales. Eso quiere decir, según los Shastras, que es una palabra que aparecía en otro poema, según las escrituras en sánscrito, que escriben y custodian los brahmanes. ¿Será? Es que me salta la figura de Rama. Pero no sé. Pues se está hablando a sí mismo porque a partir de, es que no sé si llamar ritual a lo que hace, a partir de las prácticas puede acercarse y se vincule con la divinidad, porque eso es lo que quiere, llegar a la divinidad, acercarse a ella desde la mente. O desde algún trabajo como medio interno, ¿no? Que es interno pero opera afuera, ¿no? En este caso funciona así. Bueno, en estos siglos hablo 14, 15, 16, todavía 17, lo estoy simplificando porque obviamente eso puede ser una conferencia gigantesca. Hay un gran movimiento de poesía devocional vernácula, ¿no? O sea, esta poesía está, digamos, enmarcada dentro de ese gran movimiento. Todos son competencias, obviamente. Son varias escuelas. Por eso es que van a las plazas públicas, ¿no? Nosotros sí sabemos, y luego vienen los otros y dicen, no, nosotros sí, los yogis no, etc. Dentro de ese gran movimiento, a los cuales se les llama los sants, son poetas como santones, ¿no? Que todos hablan de estas experiencias, una idea muy común, o más bien una sensibilidad religiosa particular y recurrente, es la de tener una experiencia de Dios, de un Dios impersonal, sin atributos, que no se puede calificar porque es trascendental, porque es amorfo, no tiene nombre, no tiene forma, etcétera, etcétera, etcétera. En el contexto de la India se llama Nirgun, los poetas son Nirgunis, devotos de un Dios que no tiene forma, como Nirvana, no es un Dios personal, ¿no? Yahvé es un Dios personal, ¿no? A lo mejor no se representa pues porque hay estipulaciones para no hacerlo, ¿no? Está prohibido, ¿no? Aunque después los cristianos católicos particularmente se dan sus libertades, ¿no? Y los ortodoxos también, pero ese también es otro tema, ¿no? En ese caso no puedes representar algo que no tiene forma, no es a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, entre todos estos poetas que tienen este tipo de filiaciones, hay uno particularmente famoso que se llamaba Kabir. Es un poeta místico, ¿no? De clase baja y evidentemente no usa el sánscrito, pues porque
no sabe sánscrito, utiliza este tipo de lenguaje también, ¿no? Una lengua vernácula, Haribol y Brajbasha. Si Dios no tiene forma y no tiene nombre, ¿cómo va a ser Kabir para referirse a él? Pues utiliza todos los nombres que están a su mano para referirse a la divinidad. Y entonces en unos poemas le llama Ram, en otros le llama Allah, en otros les llama Judá, en otros le llama Hari, Mahadev, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los utiliza como sinónimos de la divinidad, no como el nombre del héroe del Ramayana, no es ese. Eso a Kabir no le importa más. Él diría, ni no es él. Eso es una cosa de los brahmanes. No. A Dios le puedes llamar por cualquier nombre porque es grandísimo. Él engloba todo, ¿no? Entonces es la misma manera como está funcionando aquí Ram, es decir, es ese absoluto, o en la jerga de las Upanishads, los tratados metafísicos antiguos, sería el Brahman, ¿no? Es el absoluto. Entonces, mente se una con el Brahman, ¿no? Y entonces trasciendes la dualidad, ¿no? Y después dice, el sol y la luna adornan el loto. Ok. ¿Cómo? El sol y la luna adornan el loto. En la base. ¿Alguna idea? Pues el sol y la luna son duales, es una dualidad que... Además, uno me acaba de decir que pues, la dualidad, ¿no? Y luego habla el sol y la luna, ¿qué más dualidad? Pues que si hay un contraste entre estos dos elementos, no importa porque al final de cuentas cumplen una función sobre un ser o sobre algún ente o entidad, sujeto, objeto. Entonces, aunque sean duales, de todos modos, ellos cumplen una función que unifican. Fíjense cómo estamos todos así dando, ¿no?, especulaciones diversas. Hacía lo mismo la gente que escuchaba a estos yogis que llegan a la plaza pública. No, pues seguramente lo que dicen, pero claro, el yogi lo dice con autoridad y dice, no, pero pues él es el que sabe. No, pues hay que guardarse con el yogi, ¿no? Ahora le dale arroz y chapatis. Así estamos esperando que nos des la luz. ¿No? Bueno, ahorita lo voy a decir en la siguiente lámina, ¿no? Pues que tiene que ver con la fisiología sutil, es el asunto, ¿No es el primer chakra eso? Claro, el loto en la base. El Claro. 4 Bueno, depende del modelo, porque hay de 6 chakras, de 7, de 10, de 4, de... Lo que hace es que los lotos, claro, no, pero también cambian los números de pétalos. Pero normalmente se representan los chakras, estos centros como de energía sutil, como lotos, ¿no? Porque la flor de loto es un elemento importante en el imaginario de la India, ¿no? Que simboliza un conocimiento pues trascendental, etcétera, ¿no? Poder de discriminación absoluto. Discriminación en sentido positivo, no en el negativo social temporal, ¿no? ¿No es esa idea de que quien se fija, o digamos el estado del primer chakra es necesariamente dual y por eso convoca a la mente a que deje de serlo? Hay algo parecido, ¿no? Algo así, tiene que ver en parte con lo que sigue. Sigue todo trabajando a partir de la fisiología sutil. Entonces después dice el anahat, ahorita les digo qué es, y la abeja resuenan en la escalinata del Triveni. Este Triveni es un nombre que se utiliza para confluencia de 3 ríos. Anahat es un sonido no producido. Es un sonido que suena pero que nadie produjo. Eso quiere decir anahat. Pero sé que ya les hablé de los... Entre las palabras claves, una de ellas era nad, ese sonido trascendental del absoluto. Si no es de este plano, es de allá. Si es de allá, pues nosotros no lo produjimos, ni lo podemos producir. A lo mejor lo puedes percibir, ¿no?, en una experiencia mística, pero no lo puedes producir. Entonces está diciendo el poema que esos sonidos, ese que nadie produce, y una abeja, resuenan en la confluencia de 3 ríos. Está hablando de un proceso yógico, de Hatha Yoga particularmente, ¿no? Pero ahorita va a quedar más claro con la siguiente lámina, ¿no? Y después bebe el Maharaj. Maharaj quiere decir el gran sumo o el gran jugo, ¿no?
bébelo y rompe la puerta, ¿no? Bueno, rompe la puerta, es como break on through, ¿no? Pasa al otro lado, es como al final, cruza la otra orilla, es básicamente lo que dice. El gran zumo, el gran jugo, ¿qué será eso? Ya lo saben porque salió antes. Es el hambrita, ¿no? Si harás todo este trabajo yógico, entonces vas a paladear, vas a disfrutar el hambrita, que es el néctar de la inmortalidad. Haz con la luna la estaca y con el sol la piedra. Y luego el lavandero y otra vez la escalinata del tribenio. Es bien interesante este poema. Utiliza muy bien aspectos, elementos de la fisiología sutil del Hatha Yoga, pero además contextualiza de manera muy directa a un grupo de personas que están oyendo, que son lavanderos, clases bajas. Está utilizando un oficio que les va a ser cercano. No está hablando de filósofos, ni sacerdotes, ni guerreros. Son lavanderos y a veces son ganaderos, etc. Son el común de la gente. Y tú se identifican de inmediato. Claro, se identifican, aunque quién sabe de qué está hablando con eso el sol y la luna. Pero es como si estuviera diciendo, ok, tú que todo el tiempo lavas, vas a hacer eso, pero con el sol y la luna. ¿Pero cómo le hago? ¿No? O sea, le están hablando en parábolas, pues, como Jesús, ¿no? ¿Por qué no simplemente le dice las cosas tal cual? ¿No? ¿Por qué no le dice, mira, siéntate y haz esto y haz aquello? Pues, bueno, Jesús tampoco lo hacía. Y cuando le preguntan, dice, pues para que no entiendan, todavía responde. Pues no, que muy católico y para todos, pues no, al menos en el de Mateo y Marcos, para que no entiendan, solo en parábolas. Y pues aquí es parecido, puras parábolas, ¿no? Pero claro, lo que hacen es azuzar la curiosidad de la gente, ¿no? Pues ¿de qué mundo está hablando, no? A ver, Yogi, por favor, explíqueme. Entonces, a lo mejor después se sientan y le dicen, pues el sol y la luna están dentro de ti, ¿no? Oh, ¿dónde? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿Arriba o abajo? Es que no puede ser dual, no hay arriba y abajo. No sé, estoy un poco inventando qué tipo de fáciles dirán, pero seguro son ese tipo de cosas, ¿no? Eso también tiene que ver con lo que decía de la, por ejemplo, eso de que no es en el Corán sino en este verso, porque la poesía al fin y al cabo es inexplicable, ¿no? En el sentido de que debe de intuirse. Es una experiencia personal, igual que se supone que debe ser el camino místico. Sin embargo, sí es así, eso es absolutamente cierto. Sin embargo, lo que resulta un poco paradójico es que en todos los movimientos y grupos religiosos en India, todos, la figura del maestro es fundamental. Sí, claro. Es crucial, claro. No solo allí, fuera también, ¿no? Todas las prácticas esotéricas requieren de un guía. Para empezar, porque si no, no entiendes de qué demonios sale el texto. Necesitas que el guía te diga, el número 4 quiere decir tierra, el número 8 quiere decir infinito. Ok, entonces ya cuando llegas a un poema que dice, no sé, brinca 3 veces el 4 y se convierte en 8, ¿qué quiere decir eso, no? Sí, que también pasaba eso, digamos, en la poesía medieval, sobre todo. Las alegorías ya de Dante, etcétera, tienen una simbología específica. Exacto. Entonces eso solo la sabes si el gurú te las comparte, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que vimos este poema, yo dije, ¿qué cosa es Anaha? No tengo ni idea. Y ahorita pues ya. Creo que es un poco ilusorio dejar Anaha, porque es que eso se puede traducir literalmente como por no tocado, ¿no? La imagen es la de un tambor, ¿no? Entonces, para que suene el tambor hay que tocarlo, golpearlo. Lo que quiere decir esa palabra es que no se golpea y el tambor suena, ¿no? Es lo que sugiere. A veces una sola palabra, ¡pum!, ¿no? Un montón de cosas. Y luego dice, purifica el canal impuro, que está hablando lavandero, dice, pues el sol y la estaca, y en ahora las escalinatas son
o esta palabra que aquí traduzco como escalinatas, son las escaleras que siempre descienden a los ríos o a los lagos sagrados. Bueno, para los hindúes todos los cuerpos de agua son sagrados. Bueno, el mar no, pero los lagos, las lagunas y los ríos sí. Entonces normalmente va a haber escalinatas para bajar y hacer baños rituales, etc. Cualquier tipo de cosas. Pero los lavanderos también ahí lavan. Y entonces dice, en vez de que bajes a tu lago, vas a ir a la a la confluencia de los 3 ríos. ¿Cómo? ¿No? Me pregunta el lavandero, ¿pero cómo? Sí, porque vas a lavar el canal impuro. ¿Cuál es el canal impuro? ¿Cuál de los 3 ríos? Ese canal impuro es una vena curva, ¿no? Entonces dice, no, a ver, espérame, no entiendo, ¿no? Y el poema además termina con también una característica de la poesía de la época, que es una especie de firma. Gorak dice, solo así cruzarás a la otra orilla. Y dije, no, pues ya estuvo, que no va a cruzar, ¿no? Ahora esta imagen de la otra orilla, esa sí es muy vieja, ¿no? Desde, no sé, el 500 antes de la era común. Y por supuesto en budismo es altamente recurrida. Octavio Paz desde luego lo usa mucho, ¿no? ¿Y esto? ¿Cómo va a cruzar? A ver, explícame. Bueno, mira, te voy a explicar. En el cuerpo hay muchas energías y distintos elementos que tú no conoces, ¿no? Pero en nuestro camino Hatha Yoga te los vamos a hacer saber. Hay 3 canales de energías sutiles que corren por el sistema de chakras. Bueno, en realidad por todo el cuerpo, pero es complicado, ¿no? Y esos 3 ríos principales, la palabra Nadi es río, por eso fíjense, entonces por eso todo el tiempo hay la escalinata y baja y lava y es el Ganges, ¿no? Son Ida, Pingala y Shushumna, ¿no? Son los 3 ríos, por eso habla la escalinata que llega a la confluencia de los 3 ríos. Está hablando no de ríos físicos, sino de los nadis que están dentro del cuerpo sutil o yógico. Ahora, esos 3 ríos, típicamente, también se pueden nombrar con nombres de ríos físicos, particularmente el Yamuna y el Ganges. El río Sarasvati no estamos 100% seguros de que sí existió, pero al menos queda la idea. Y además existe una diosa de las aguas de los ríos que se llama Sarasvati, ¿no? Entonces, ok, dice la banda. Entonces en el otro poema que hablabas del Ganges, ¿te referías a esto? Sí, claro. ¿Pero por qué del inframundo? Pues porque, ¿no? Es Muladhara, es el chakra que está hasta abajo, el loto que está hasta abajo. El loto, por eso dices, el sol y la luna adornan el loto en la base. Claro, dice el yogi, es eso. Porque el sol representa a Pingala y luna representa a Ida, es decir, no son la luna que están afuera, sino que estos 2 canales sutiles que al menos figurativamente corren por la izquierda y derecha, son uno más frío y uno más caliente, entonces uno es el sol y el otro es la luna. ¿No se refiere también masculino femenino? No, porque sol y luna son masculinos en sánscrito y en hindi también. No, ahí no. Dice, ok, entonces con el sol y la luna, pero ¿cómo que adorno? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pues es que tienes que hacer un trabajo para que fluyan estas cosas. Fíjense que la palabra es nadi, sugiere algo que fluye, son ríos. Entonces fluyen por ahí varias cosas, energías, ¿no? ¿Qué energías? Pues el aliento, ¿no? Kundalini, por supuesto, ¿no? Y el semen también, esos 3 concretamente, son fluidos. Los pensamientos fluyen también, ¿no? Todo eso fluye dentro del cuerpo, el sutil y el físico, pero fluyen de manera caótica. Entonces lo que va a hacer yoga es controlar todas esas cosas que fluyen caóticamente para que vayan a donde yo quiero, hacia arriba, típicamente. Kundalini, que está encorvada, pues la voy a hacer, ¿cómo se llama? La voy a extender, ¿no? Sí. La vena curva la voy a hacer
Straight. Sí, enderezar. Bueno, la Sí, imagen quedó, enderezar. ¿no? Recta. Sí, ¿no? Te enderezar. voy a enderezar. ¿No? Y de hecho, la propia, también al mismo tiempo lo que dice, porque la vena curva es Kundalini o es otra cosa, a lo mejor son dos cosas al mismo tiempo. La Kundalini, el momento que en vez de estar enroscada se endereza, pero también es Sushumna Nadi, que antes de que trabajes con las energías sutiles no está purificada, no es pura por sí misma. Esas cosas se purifican, se transmutan a través de la operación alquímica de Hatha Yoga. Entonces por eso purifica el canal impuro. Antes de que trabajes en él, pues es impuro. Impuro quiere decir imperfecto, ¿no? Y la bandera dice, oh, ya te entendí, ¿no? Creo. Pues claro, hay varias cosas que están como de telón de fondo, que flotan de maneras diversas, no discursivamente, tampoco de manera muy sistemática, pero están detrás, ¿no? Y una es que el contacto con la naturaleza, con el mundo, con la experiencia, digamos, mundana, fenoménica, produce ignorancia ontológica, ¿no? Y eso supone una falsa percepción del espíritu, ¿no? Esto es una idea que claramente no se encuentra en el yoga de Patanjali, en Yoga Sutra. Eso es ahí muy claro, ¿no? En los textos de Hatha Yoga en sánscrito no es tan así, ¿no? Eso no se explica tan así, pero en algunos de estos poemas parece que responden a cosas similares. Por eso le dicen, estos que están inmersos en la actividad no entienden nada. Nosotros que renunciamos, nosotros sí entendemos, ¿no? Eso responde a ese tipo de idea. Entonces, el yoga en general busca pues, anular todas las agitaciones de la mente, ¿no? Todos nuestros pensamientos nos causan ansiedades. Yo no sé ustedes, pero yo típicamente tengo problemas para dormir porque mi mente está... Y tengo que entregar... mañana tengo clase de 4 horas. Tengo que entregar el reporte de... ¿no? Entonces los yogas tratan de eliminar, aniquilar, controlar, sublimar todo ese tipo de ansiedades de la mente, ¿no? Ya en el caso concreto de Hatha Yoga, la práctica va a producir, no solamente va a ayudar a lidiar con esas ansiedades de la mente, sino que va a producir unos resultados llamados siddhis. Y siddhi quiere decir éxito y quiere decir también perfección. Por eso el yogi es un siddha, porque tiene siddhis. Entonces el control del cuerpo, que se logra con la práctica de yoga, supone también el control de fuerzas naturales. Controlas lo que está afuera, ¿no? Entonces no solamente es arriba como abajo, abajo como arriba, sino adentro como afuera, afuera como adentro también, ¿no? Opera en todas esas direcciones. Entonces, esto se ejemplifica en una imagen como esta, ¿no? Adentro de sí tiene contenido gentes, astros, personas, divinidades, desde luego que están los chakras, ¿no? Como lotos. Está con los 4 pétalos. El superior está por encima, equivale encima de la cabeza. También aquí está Shiva, por supuesto, ¿no? Bueno, hay cualquier cantidad de ilustraciones, ¿no? Eso no nos vamos a entender, pero pues todo está contenido. Es un perfecto yogi, es un siddha. Y como es perfecto, tiene todos los poderes y todo lo controla, controlando lo que está dentro de su cuerpo. Esto es nada más Hatha Yoga, ¿verdad? Es particularmente Hatha Yoga, sí. Que sucede en Tantra también. Con Kundalini también, ¿no? Sí, es que Kundalini Yoga es algo que surge después, es más nuevo. Claro, la palabra yoga y la palabra Kundalini existen de antes, pero una escuela que se llama Kundalini Yoga no es muy vieja realmente. Es una derivación de Hatha Yoga, eso sí, porque trabaja con la Kundalini. Hatha Yoga, una de las cosas que hace es trabajar con Kundalini, ¿no? Que sí visualiza esa energía allí, ¿no? Entonces vamos a regresar a algunos poemas, ¿no? Ya después tuvimos esa, ¿no? Ya el yogi se sentó, nos explicó varias cosas, y entonces sigue cantando y dice: muere, oh yogi, muere, la muerte es dulce. Quien muere esta muerte, en su deceso vislumbra Borak. Y es como lo que alguien decía por allá, ¿no? Con el éxtasis. Es como una muerte, pues sí, así es justamente. Pero que entonces me está diciendo yogi, que
¿Que me tengo que suicidar o me tengo que aventar al río? No entiendo, ¿no? A ver, si los discípulos de Jesús, los cercanos, todo el tiempo, no le entienden. Imaginen, este no es el discípulo, es el lavandero, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, ¿me tengo que aventar a la escalinata o qué? ¿No? ¿Qué es lo que dice el poema? Que tienes que renunciar. Sí, eso es un poema que habla de la renuncia, ¿no? Obviamente no quieren que todo el mundo renuncie, no. Pero sí, este poema en concreto habla de eso, ese camino, el de la renuncia, ¿no? Para no tener el apego. La renuncia supone morir socialmente. La identidad cotidiana y social tiene que morir. Si yo decido renunciar, tomar los votos de la renuncia y pasar por una iniciación, ya no me voy a llamar Adrián Muñoz, me voy a llamar Krishna Das, ¿no? O lo que sea, ¿no? Ya no puedo conservar mi nombre, bueno, ese nombre, porque el nombre de esa persona que tenía ese nombre, ya se acabó. Con él se acaban sus obligaciones y se supone pues todas sus ansiedades, ¿no? Que están asociadas a esas obligaciones, ¿no? Los reportes finales para la UNAM, los del SNI, etc., ¿no? Y en otro poema dice: oh Pandit. El Pandit es el erudito sánscrito, ¿no? Sí, evidentemente Brahman. Oh Pandit, contempla la verdadera esencia de lo que has estudiado. Solo mediante tu propia práctica cruzarás a la otra orilla. Gorak dice: ¿qué es lo que veo? Que los Pashu no ven la luz que fulgura en cada cuerpo. Bueno, estas son algunas ideas que uno se encuentra típicamente en el discurso esotérico y alquímico. O sea, hay algo que fulgura dentro de uno, hay una luz, de hecho también en el gnosticismo, ¿no? Y que uno no ve de manera natural, tiene que querer conocer para poderla ver, ¿no? Entonces dice algo similar. Pero claro, aquí está atacando a la ortodoxia brahmánica, ¿no? Dice, tú no entiendes nada, nada. Yo, por el contrario, que entiendo, lo que veo es que los hombres son como pashus, es decir, como bestias. Pashu quiere decir bestia. Todos son bestias, son como animales. En tanto no adquieran este poder de percepción, son bestias. Esta es una metáfora que nos es más fácil, todo el tiempo la utilizamos, ¿no? ¡Ah, qué bestia es este conductor! ¿No? Lo que queremos decir, pues está más para abajo, no tiene entendimiento, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, ¿no? Ya aparece incluso aquí. Entonces, si muero... A ver, está la bandera otra vez, ¿no? A ver, ya. Todos estos poemas que me estás diciendo hoy, Yogi, Gorak o quien sea, ¿no? Bueno, a ver, sí, voy a tomar los votos de la renuncia, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que va a pasar? O sea, sí, ya me hablaste del análisis y que hay cosas que hay que hacer, pero ¿cuál es ¿cómo se llama la meta? La meta se llama Jivan Mukti, la liberación en vida. ¿Cómo que la liberación en vida? Pero si toda la vida he escuchado que la liberación es algo a lo que uno puede llegar cuando se muera y quizá después de muchos renacimientos, porque pues ahorita pues soy lavandero ¿no? Y la liberación es pues, cuando reencarne en Brahman y no es cuando muere, no, es ahora, en vida. Ahora es cuando te vas a liberar. ¿Por qué? Porque con la práctica de Hatha Yoga, trabajando con nadis y esas cosas, vas a perfeccionar tu cuerpo. Tu cuerpo va a ser divino. Es una persona alquímica. Lo vas a transformar. Tal y como lo tienes ahora es plomo. Ahora se va a convertir en diamante. Bueno, no ahora. Te va a tomar 12 años, pero no. Y entonces va a ser un cuerpo perfecto. Y tú mismo vas a ser un perfecto, ¿no? Vas a ser un yogi, vas a ser un sita. Entonces, Hatha Yoga claramente es una práctica corporal, física, parte del cuerpo. Patanjali no, para nada, ¿no? Eso es falso que se utilice Hatha Yoga Sutra como un soporte teórico de Hatha Yoga, pues no tiene nada que ver en absoluto. Si Patanjali quiere algo es olvidarse de la materialidad, al 100%. En Hatha Yoga no, al contrario, es perfeccionar aquello que es imperfecto.
Entonces el practicante, el adepto, va a ser un yogi dotado de este tipo de yoga, va a ser un ser perfeccionado o exitoso, cita, y va a ser también una especie de héroe, vira, ¿no? Y va a estar dotado de virilidad, de hecho tienen la misma raíz etimológica, viril y vira. Vira quiere decir héroe en sánscrito, ¿no? Entonces en el imaginario del Tantra y en el imaginario de Hatha Yoga, el practicante es un adepto heroico, ¿no? Porque está trabajando con energías poderosas, ¿no? Son poderosas y uno puede derivar poderes, ¿no? O siddhis todo el tiempo, ¿no? Como el propio Shiva. Sí olvidé traer la imagen de Shiva, pero pues antes de que tomemos el receso, una de las maneras típicas como se encuentra representado a Shiva es un motivo iconográfico, una expresión iconográfica muy recurrida, es sentado en algo que parece flor de loto, ¿no? Normalmente en la intemperie, en medio de una selva, al lado de un río, y si no, de plano está entonces en un lugar como absolutamente idealizado, flotando en el lomo y cosas por el estilo, pero nunca en un palacio, ni en un templo, ni en una sala de estudios, no. Está típicamente en la intemperie. ¿Por qué? Porque es un dios renunciante, literalmente es un yogi, ¿no? Está vestido con harapos y taparrabos hechos con piel de tigre, porque es un renunciante, ¿no? Es un salvaje, ¿no? Es como Juan Bautista, yo creo que yo soy católico soy ex católico, pero a lo mejor soy católico de closet. Pero es como Juan Bautista, que es un salvaje, cuando nos lo presentan es eso, un tipo así silvestre y está vestido con pieles, así es Shiva, ¿no? Es un greñudo, ¿no? Que pues, está todo el tiempo en las márgenes de la sociedad o del mundo civilizado, que está regido pues, por los lineamientos éticos de los brahmanes, desde luego, ¿no? Los brahmanes pues, no se van a vestir así, ¿no? Independientemente que utilicen ropa o tradicionalmente ropas que nos pueden parecer no civilizadas, pero bueno, son contextos históricos diferentes, ¿no? De todas maneras no visten pieles de animales, ¿no? Son otro tipo de telas, algodón, etc. Y teóricamente se limpian. Shiva como renunciante no se lava, no se baña, quiero decir, no por vanidad. Baños rituales son distintos, ¿no? Está además rodeado de serpientes, sentado en su estera o su mat. Es también una piel de tigre, ¿no? ¿Por qué tiene las serpientes y por qué tiene una piel de tigre? Bueno, porque eso simboliza que está expuesto a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Lo que típicamente es un renunciante, se aparta para hacer sus prácticas de meditación, de yoga, lo que sea, no como ahora que uno va a un estudio y entonces no solamente hay otras 30 personas, hay un espejo, está la selfie, no, eso no era el contexto original, ¿no? Los textos son muy claros, dicen, te vas a un lugar apartado, ¿no? Donde no haya esto y entonces ahí te sientas a hacer yoga. Pero claro, en este caso es en la intemperie, ¿no? Y pues hace 500 años la selva en la India era muy peligrosa porque sí había tigres todavía, muchos. Y evidentemente es un animal muy peligroso, ¿no? Sin embargo, Shiva domina a este animal y a las serpientes, que también hay, eso todavía en la India, y las cobras en India son venenosísimas, ¿no? Terribles. Pero no, Shiva domina a estas criaturas, a todas estas amenazas de la naturaleza, no solo el clima, ¿no? Es decir, estar expuesto a mitad de estar en medio de la selva supone que uno está expuesto al frío o al calor o al viento extremo, pero también a cualquier cantidad de animales y de alimañas pequeñas también, ¿no? Van a venir y te van a picotear, o pues viene un animal carnívoro hambriento y pues te va a querer comer, tipo de cosas, pero Shiva los domina a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un yogi perfecto. Entonces el yogi trata de emular todo esto. Yo voy a tener esta experiencia trascendental, voy a adquirir poderes y voy a tener señorío
no solamente dentro de mi mente, dentro de mi cuerpo, sino en el mundo que me rodea, ¿no? Los se muestran siempre como personajes poderosos y luego sueltan poemas así, pues claro, la bandera dice, no, pues, sí te creo, ¿no? Claro, nunca la ven, bueno, no sé si lo ven levitar o no lo ven levitar, eso ya es distinto, pero ese es uno de los poderes, ¿no? Entre estas listas, hay listas de cuáles son las siddhis o poderes que se obtienen a través de la práctica, ¿no? Y unos de ellos son la levitación, está la clarividencia, hacerse invisible, hacerse muy pesado, hacer que otras personas actúen según la voluntad propia, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Pero todo tiene que ver con controlar, ¿no? No son poderes de uy, de pronto la paz mundial, no va por ahí, son otro tipo de cosas, ¿no? Finalmente trascienden lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo es un poco una manera de lidiar con la cotidianidad, pues desde nuestra óptica social, pero estos están fuera, ¿no? Pues hacemos una pausa ahora.